Deuteronomio, capítulo 6, versículo 10, hasta el versículo 25. Vamos a leer esos versos. Dice la Escritura: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te pregunte tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, temiendo a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Amén. Padre, bendice esta noche tu palabra bendita. Enséñanos a amarte, Señor. Enséñanos a temerte, enséñanos a servirte, enséñanos a adorarte esta noche, Padre. Que al salir hoy de este lugar tengamos claro cómo es que debemos seguirte con fidelidad, Señor. Que nada nos robe la bendición de tu palabra esta noche. Ni el cansancio, ni la distracción, Señor, ni la liviandad, ni la pereza, sino que podamos, Señor, estar enteramente aquí, con cuerpo, alma, espíritu, Señor, para estar atentos a tu palabra, Dios mío. Trae libertad espiritual a este lugar, para que tu palabra sea entendida, comprendida, Señor, recibida con agrado en nuestros corazones. Gracias te damos, Padre. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos, la noche de hoy. Gloria a Dios. Vamos a hablar hoy a los que toman nota bajo el título ¿Cómo amar a Dios? Amén. ¿Cómo amar a Dios? Hace 15 días, porque hace 8 días no pudimos, porque estaba cumpliendo años mi esposa, entonces no fuimos. Le hice una invitación y no fuimos, ¿sí? Entonces vinieron los hermanos a predicar, que bueno, hubo problemas de sonido y eso me contaron, lastimosamente. Pero aquí estamos para retomar, ¿no? Pero entonces, hace 15 días hablamos, si usted lo recuerda, del gran mandamiento, ¿verdad? ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? El texto más importante del Antiguo Testamento, según los judíos o para los judíos, es Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 hasta el 9. ¿Ya? El texto más importante, amén. El llamado Shema, el Shema de los judíos. Y es tan importante, lo estudiamos, vimos, pero una de las cosas que dice ese texto, ¿verdad? En el verso 5 es: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma y con todas, ¿qué? Tus fuerzas. Ese es el gran mandamiento. Todo ese texto, ¿verdad? Pero es muy importante ese versículo 5 ahí. Luego, lo que tenemos aquí del verso 10 al verso 25 es el detalle de ese versículo. Es la especificación de ese versículo, la puntualización de ese versículo. Lo va a interpretar, lo va a detallar. Nos va a decir Moisés, después de habernos dado el gran mandamiento, nos va a decir entonces cómo llevarlo a la práctica, cómo es que debe amarse a Dios más específicamente, más puntualmente, como ya le dije, ¿verdad? Vamos a ver entonces esta noche tres puntos acerca de cómo amar a Dios, de cómo se ama a Dios, ¿verdad? El primero de todos, lo titulé ahí, no olvidarse. Quiero que lean el verso 12 y 13 cuando dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. Y luego dice, verso 13, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre, ¿qué, hermano? Jurarás. Pero si puso atención a la lectura, se va a dar cuenta que el versículo 10 y 11 es un versículo que llamaríamos de prosperidad, ¿no? De bienestar. Le está diciendo, cuando entres allá y estés disfrutando de la bendición de Dios, hace una advertencia solemne en el versículo 12 y es: cuídate, ¿verdad? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Amén, hermanos. Amén. Mucha palabra ahí. Si quieres subraya ese versículo 12, ¿no? Subrayelo así con un buen colorcito ahí. O subrayelo bien, píntelo ahí. Dice ahí, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, ¿cierto? Mira, hay momentos críticos para las personas que siguen a Dios. Por ejemplo, para muchas personas, el momento de la prueba, el momento de la dificultad, el momento cuando viene la escasez o la enfermedad, o cuando viene la separación, cualquiera de esas cosas que pueden venir en algún momento de nuestra vida es crítico, porque muchas personas luego de eso resultan apartándose de Dios, olvidándose de Dios. ¿Cuántas historias de esas no conocemos, verdad, hermano? Personas que un día vinieron a la iglesia, hasta sirvieron en un ministerio, hasta colaboraron, bueno, hicieron, deshicieron, les vino la prueba, les vino la dificultad, les vino el momento difícil, y en ese momento se olvidaron de Jehová tu Dios. Algunos regresan con el tiempo, pero otros nunca vuelven. Y es un peligro, es una advertencia que nos está haciendo la Escritura en esta hora. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuando le vaya mal, cuídese de no olvidarse de Dios. Cuando venga la enfermedad, o la escasez, o los problemas con los hijos, o con la esposa, o las crisis existenciales, lo que sea, cuídese de no olvidarse de Dios. Pero hay otro momento crítico. Contrario a lo que uno pensaría, para muchas otras personas, no es la escasez, ni la prueba, ni la tribulación su momento difícil, sino, por el contrario, es el momento cuando todo está yendo bien. Entonces llega un momento en la vida donde como que todo se estabiliza, no hay enfermedad, no hay escasez, estoy contento con mi esposa, mis hijos en mi casa, estoy feliz. Pero nos advierte aquí la Escritura, también en ese momento, ¿qué, hermano? Cuídese de no apartarse del Señor. ¿Ve? Amar a Dios sobre todas las cosas es no olvidarse de Dios, ni en los momentos de pobreza, ni en los momentos de enfermedad, pero tampoco en los momentos de bendición de nuestra vida. ¿Ve?
¿Le ha pasado? Porque uno dice, oiga hermano, fíjese, pues uno humanamente entiende que una persona se aparte de Dios cuando esté yendo mal. Uno dice, bueno, con razón, no es que la prueba está dura. Pero uno se le hace tan inverosímil que una persona a la cual Dios esté bendiciendo se aparte de Dios. Les hace daño la bendición. Tal vez sea una de las razones por las cuales Dios hay gente que la mantiene en prueba, en prueba, en prueba, porque sabe que el día que los prospere y los bendiga, ese día sí se van a olvidar de Él. ¿Me van a entender? Entonces, cuando uno ama a Dios, es fiel con Dios en las buenas y en las malas. Cuando uno ama a Dios, está con Dios. Cuando le pasan cosas buenas, pero también cuando le pasan cosas malas. Y esto es lo que nos está diciendo. Entonces, en lugar de olvidarse de Dios, cuando esté en la prosperidad, viene el versículo 13 y nos dice: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Ahora, no sé, los lectores ávidos, si ya se dieron cuenta que esas palabras las dijo alguien más, ¿no? O muy parecidas. Vuelvo a leer, versículo 13 dice: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás. Hasta ahí las dijo. ¿Quién las dijo? Jesús, ¿verdad? ¿Cuándo lo dijo? Allá en la tentación. ¿Recuerdan? Quiero que miremos el texto ahí para que usted lo confirme, Mateo, capítulo 4, el versículo 10. El capítulo 4 de Mateo, el versículo 10. Jesús está siendo tentado, ¿verdad? Por Satanás, por el diablo. Y entonces el diablo, en la última de las tentaciones, le ofrece al Señor los reinos de la tierra, los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo le dice a Jesús: arrodíllate y adórame. Arrodíllate, ríndeme culto, arrodíllate. Y yo te voy a dar todas estas cosas. Y entonces el Señor le responde con Deuteronomio capítulo 6 versículo 13. Solo que él le hace una variación. Y él tiene derecho a hacérsela porque él es el autor, ¿cierto? 6:13 dice: al Señor, ¿cómo es que dice? Ya me olvido. Al Señor tu Dios temerás, y a Él solo servirás. Dice Deuteronomio 6:13. Pero el Señor dice: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Solo hay un Dios verdadero y solo a ese se le adora, le dice Jesús a Satanás. Y solo a Él se le sirve. Entonces dice: no, pero ¿por qué el cambio? Porque en un lado dice temerás y el Señor dice adorarás. Porque en últimas es lo mismo. Son como términos intercambiables, son como términos sinónimos. Adorar a Dios y temer a Dios, en últimas, viene siendo lo mismo. ¿Ve? Entonces Jesús usa esa palabra. Entonces, la pregunta es: ¿cómo se ama a Dios? ¿Cómo se practica el gran mandamiento? Lo primero es no olvidándose de Dios, ni en las buenas ni en las malas. Antes, tanto en las buenas como en las malas, vivir para adorar a Dios y para servirle a Él. Amén. Así se ama a Dios. ¿Me hago entender? Bueno, es lo primero. Ahora, el segundo punto que tengo aquí es no tentarle. De nuevo venimos aquí a Deuteronomio capítulo 6, pero ahora el verso 16, que dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. ¿Cierto? Entonces, amar a Dios no es solo no olvidarse de Él, sino amar a Dios también es no tentarle. Ahora, para explicarnos qué es eso de tentar a Dios, tenemos dos textos bíblicos importantes.
Uno lo menciona aquí, que es la ocasión de Masá. Nos habla ahí de Masá. Ahora, ¿qué pasó en Masá? Vamos a verlo un momentico. Éxodo 17. Vamos a repasar, porque eso hace años lo vimos, ¿no? Éxodo 17, verso 2 y 7. Podemos leer solo esos dos versículos, nada más, para no leer toda la historia. Es la ocasión donde ellos llegan, tienen sed. Amén. Y no hay agua. Entonces el pueblo empieza a tentar a Dios. Verso 2. Y se alteró el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para beber. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Pero ahí no queda claro, ¿verdad? Como, ¿qué es eso de tentar a Dios? No queda como muy claro esa situación. Pero si lee el verso 7, entonces ahí dice, puede que le quede más claro qué es eso de tentar a Dios. El verso 7 dice: y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ah, más claro, ¿verdad? Meribá quiere decir rencilla, Masá quiere decir tentar. Son dos palabras hebreas, quieren decir eso. ¿Y qué era lo que estaban diciendo los israelitas? Llegaron allá a Resfidim, a ese sitio, llenos de sed. Uy, aquí debe haber agua. Fueron a buscar el agua, y cuando dijeron, no había agua. Y entonces empezaron a decir: ay, entonces, ¿está Dios con nosotros o no? ¿Qué es esto? Entonces, ¿qué es esto que está pasando aquí? Entonces, ahora nos vamos a morir de sed aquí. Entonces, si Dios está con nosotros, que lo demuestre. Más o menos, así estaban hablando, ¿lo notan? Verso 7. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Si está, que lo demuestre. Ya empieza a entender que es tentar a Dios. De pronto no le queda claro. Pero tenemos otro texto que nos puede explicar claramente qué es tentar a Dios. Y de nuevo, no sé si se da cuenta cuando lee Deuteronomio 6:16, que esas palabras también ya las dijo alguien. No tentaréis a Jehová vuestro Dios. ¿Quién lo dijo? De nuevo, Jesús. ¿Y cuándo lo dijo? En la tentación otra vez. Entonces de nuevo, revisemos Mateo capítulo 4. Jesús está citando Deuteronomio 6:16 al enemigo, al diablo. Mateo 6:16. 6, no, 4. 6 es no, el otro. Sí, 4. Entonces mire, aquí estamos en la segunda tentación. Dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, o sea, Jerusalén, y le puso en pie sobre el alero del templo, o sea, en la parte más alta del templo. Fue y puso allá a Jesús. Los dos estuvieron ahí. Y entonces dice que el enemigo, Satanás, le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios. Note el atrevimiento. ¿Qué quería Satanás? Que Jesús dudara que él era el hijo de Dios. Vamos en 4:6. Sí, entonces dijo: si eres hijo de Dios, pues prueba que eres el hijo de Dios. ¿Y cómo vas a probar que eres el hijo de Dios? Tírate desde acá. Porque la Biblia dice, porque escrito está. Le dice Satanás, imagínense, citando la Biblia, porque usted cree que el diablo ve la Biblia y sale a correr. No, se la sabe. ¿Sí? ¿Usted ha visto que hay gente supersticiosa que cuando le empiezan a mover las cosas en la casa, le quitan la cobija, lo rasguñan de noche, salen con la Biblia así por todo el cuarto? La Biblia así por todo el cuarto. Entonces ellos dicen: no, es que el diablo le tiene miedo a la Biblia. No, se la sabe. Y el diablo le dice: mire, la Biblia dice, escrito está, a sus ángeles les encargará acerca de ti y te llevarán en sus manos para que no tropiece tu pie contra una piedra. Así dice la Biblia. Y si tú eres el hijo de Dios, y si Dios es real, y si de verdad Dios te respalda, pues tírate, porque eso se tiene que cumplir. ¿Qué parte está citando el diablo?
El Salmo, ¿qué? Muy conocido ese Salmo. 91, ¿verdad? El Salmo 91. Se lo menciona Jesús. Y entonces Jesús no le entra al juego, no le cae en la trampa y le dice, Jesús le dijo, también está escrito. O sea, mire, diablo, no acomode la Biblia. Mire, diablo, no cite la Biblia a su conveniencia. Mire, diablo, eso no es que aquí dice nomás, no, porque también hay que tener en cuenta lo que dice en otro lado. Diablo. Y le dice, mire, diablo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué está citando Jesús ahí? Deuteronomio, capítulo 6, el versículo 16. ¿Dicen amén, hermanos? Amén. ¿Dicen amén, hermanos? Amén. Entonces, según estos dos textos, Éxodo 17 y Mateo 4, tentar a Dios es desafiar a Dios con arrogancia, pidiéndole que haga milagros, a veces innecesarios, para probar su realidad o respaldo. Se lo repito para los que toman nota, ¿no? Desafiar a Dios con arrogancia, pidiéndole que haga milagros, a veces innecesarios, para probar su realidad o su respaldo. Entonces la persona que dice, si Dios existe, que se mueva este cuadro. A ver. Eso es tentar a Dios. ¿Sí? Si Dios me ama, como decíamos el domingo allá en la enseñanza, si Dios me ama, que me sane. A ver. Veo. ¿Sí se fija? Eso es tentar a Dios. También toma esta forma, tal vez no sea, pero por lo general, hace muchos años dejé de hacer eso porque se me hace que es tentar a Dios, a mí, y es decirle a Dios, bueno, si tú quieres que yo haga tal cosa, entonces tú haz tal otra. ¿Sí? Entonces a mí me da como miedo hacer eso, ya, ¿sí? Dame tal señal, a ver, dame tal señal, Señor, dice la gente. Si tú quieres que yo haga esto, que pase tal cosa, que ocurra esto otro, y yo digo, uy, no, qué miedo hacer esto, digo yo. Pero hay gente que hace eso, y a mí me parece que eso es tentar a Dios. Puede que no, pero lo que sí es tentar a Dios es decirle cosas como esas. Preparándose leí la historia de un señor que se metió a la jaula de los leones diciendo, si Dios existe me cuidará a estos leones, y los leones lo comieron. No, me parece un chiste, pero yo leí la historia, pues real. Los leones lo comieron. Entonces, amar a Dios es no tentar a Dios. Usted ama a Dios, no tiene necesidad de andar diciendo, si tú existes, entonces que pase esto y que pase lo otro. Y si tú existes, entonces que ocurra esto y si tú me amas, entonces haz que pase esto. Muéstrame que estás conmigo, entonces. Todo eso se llama tentar a Dios. Y la gente que ama a Dios no lo tiene. Se somete a su voluntad, tiene fe, Dios está conmigo. Lo sienta o no lo sienta, ¿verdad? Me parece que a mí yo soy su hijo, Dios está conmigo, ya, eso debe ser suficiente para mí. Cosas de ese tipo. Dios no tiene que demostrarme su amor, ya me lo demostró en la cruz. Porque el resto es tentar a Dios. Y la gente que ama a Dios no lo tiene. Se somete a su voluntad, tiene fe y confía en él. Entonces, amar a Dios es no olvidarse de Dios, ni en las buenas ni en las malas, firme, como dicen los muchachos, parado ahí con Dios. Siempre. Amar a Dios es, número 2, no tentarle. Ahora, número 3, terminamos ahí, es instruir. Amar a Dios es instruir. Si volvemos a Deuteronomio, tenga la bondad, capítulo 6.
Deuteronomio capítulo 6. Ya de esto habíamos hablado hace 15 días. Yo le dije que iba a tratar de no repetir porque Deuteronomio repite muchas cosas, ¿sí? Pero es que esto a mí se me hace muy importante y por eso lo voy a repetir. Dice el 20, verso 20 al 24: mañana, cuando te pregunte tu hijo diciendo ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, temiendo a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Amén. Amar a Dios es instruir. La gente que ama a Dios instruye. Amén. A sus hijos en la fe y en ese mismo amor por Dios. Esa pregunta del verso 20 era parte de la ceremonia de la Pascua. ¿Recuerda la Pascua que les hablaba de la Pascua? La fiesta nacional de los judíos, la Pascua. Así como para nosotros el 20 de julio, Día de la Independencia, ¿no? Para ellos era la Pascua, era su fiesta nacional, el día de su independencia. Y parte de la celebración de ese día, parte del ritual de ese día, era que sus padres, el hijo, le hacía esta pregunta al papá. Siempre, en todas las casas judías, en todas las celebraciones judías, el hijo le preguntaba al papá: papá, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? Él le preguntaba eso. Y el papá respondía y usaba ese momento para instruir en la fe a su hijo. ¿Me hago entender, hermano? Anote ese dato, un datico ahí importante. Pero aparte de ese dato, tenga en cuenta lo siguiente. Es muy importante. No sé cómo recalcarle la importancia que tiene el que usted instruya a su hijo en la fe. Instruya a su hijo en el mismo amor que usted tiene por Dios. ¿Sí me va a entender? La manera como el papá le respondía al hijo, según el texto que estamos leyendo, consistía en dos partes. La primera era: el papá tenía que contarle las hazañas de Dios al niño, en cuanto a cómo lo sacó de Egipto. Versículo 21 al 23, si lo leyó, ahí le dice que tiene que responderle. Y lo que tiene que responderle es: éramos esclavos y Dios nos liberó. Dios nos sacó de Egipto con mano poderosa. Y la segunda parte de esa instrucción es que él tenía que hablarle de los mandamientos que Dios les había dado y de los beneficios de cumplir con esos mandamientos. ¿Me hago entender? Entonces, note esto: una persona que ama a Dios se va a ocupar en transmitir ese amor a sus hijos y será diligente en hacerlo. ¿Ok? A veces la mamá, es decir, el papá no es cristiano, la mamá es la única cristiana. Entonces, en ausencia de ese padre que ame a Dios, pues la mamá debe tomarse en serio, ocuparse en eso con diligencia, enseñarle a sus hijos el amor a Dios, transmitirle ese amor a Dios. Y la idea es que lo haga tan bien que a su vez esos hijos se lo transmitan a los que luego serán los nietos y a los bisnietos, y así la cadena sigue hasta 1000 generaciones. Esa es la idea, para que se corten las maldiciones de su familia, para que ya no haya más pecado en su familia. Entiéndame, no es que nunca más va a haber pecado, pero digo, para que no reine el pecado en su familia.
y con ello vengan todas esas bendiciones. Dígame si no será beneficioso. Llega un punto en la historia de las familias donde de ahí para atrás el papá era igual al abuelo, el abuelo era igual al bisabuelo, tomatragos, mujeriegos, violentos, golpeadores terribles. Y así era la vida. Pero llega el momento en que conocen a Cristo, y lo que se supone es que a partir del momento que se conoce a Cristo, esa historia cambia. Y ahora ya no reine más el pecado. Y ahora ya no haya más la maldición del pecado y las consecuencias del pecado en esa familia, sino que haya la bendición, la misericordia de Dios allí. Pero sucede que eso no pasa automático. Eso requiere un trabajo de los padres. Cuando no está el papá, que no es cristiano, entonces le toca a la mamá asumir ese rol, ese trabajo, instruir, transmitir con la fe, que eso va a bendecir a sus generaciones, 3, 4, 5 generaciones, 10 generaciones más adelante. No piense solo en su hijo, piense en sus nietos, bisnietos, tataranietos, tataranietos, y así. ¿Ve? Por su instrucción, esos tataranietos van a ser guardados quién sabe cuántas cosas, si usted lo hace bien. Pero note que aquí la responsabilidad, y eso se los había hecho hace 15 días, pero se los voy a volver a decir, la responsabilidad recae en el varón. Qué bendición es cuando el hombre de la casa conoce a Dios y teme a Dios y ama a Dios. Qué bendición es eso. Él tiene la responsabilidad fundamental de instruir a sus hijos, de transmitirles ese amor. Amén. Amén. Amén, hermanos, varones, amén. Amén. Y yo se lo quiero repetir porque a veces me doy cuenta que es que se quieren salir por la tangente con eso muchos. Y quieren hacerse que el cuento no es con ellos. Y que vaya, pregúntele a su mamá, ella es la que sabe. Vaya, dígale a su mamá que ore, que ella es la que ora. No. Si usted tuvo, varón, la bendición de conocer a Dios y de amarlo y de estar caminando con Él, la responsabilidad primaria recae sobre usted, luego sobre la mamá. Pero empieza por el papá. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo hacerlo? Aquí nos da dos estrategias. Lo primero es, cuéntenle las historias. Hace 15 días vimos que el mandamiento dice, háblale a tus hijos de esto, del amor a Dios, cuando vaya por el camino, cuando se acueste, cuando se levante, cualquier oportunidad es buena. Como dijo Pablo, en tiempo y fuera de tiempo. Hay que hablarles, hay que contarles, hay que decirles lo que Cristo hizo por ellos, hay que hablarles las historias de la Escritura. No es responsabilidad de la iglesia. La iglesia es un apoyo, la iglesia es una ayuda, pero la responsabilidad primaria es de la familia. El otro día estaba viendo un video sobre el origen de la escuela dominical y cómo cuando ese movimiento inició, porque eso no viene de la iglesia primitiva, ¿no? Eso se lo inventaron muchos siglos después. Existía la preocupación, hermanos, entre los pastores, que ese movimiento de la escuela dominical quitara la responsabilidad de los padres en discipular a sus hijos, que de hecho es lo que está pasando. O sea, ese temor se volvió real. Los padres cristianos muchas veces piensan que la responsabilidad de enseñarle la Biblia, de enseñarle principios espirituales a sus hijos es de la iglesia y de los maestros de escuela dominical. Y por ahí a veces los traen los domingos a que ellos hagan eso. A veces. Se va a que le enseña ya en la iglesia.
Por eso hay iglesias que ya no manejan escuela dominical, para obligar a los padres a que sean ellos quienes eduquen a sus hijos en la fe y en el amor a Dios. Sí, porque en ausencia ya no suben a clases, nada, se quedan en el culto. Ahí lo que aprendan, pero tiene que ser el papá el que lo haga. Igual, porque la escuela dominical cuando inició no era solo de niños, iba hasta los adultos, los viejos, bien viejos, pasando por los jóvenes. ¿Quién debe contarle las historias? ¿Por quién deben aprenderlas en primera medida? ¿El maestro de escuela dominical? ¿El pastor? No, el papá, de la mamá. Son ellos, son ustedes, hermanos. La gente que ama a Dios hace eso, saca tiempo para eso, se dedica a eso y es diligente con eso. Y la otra manera, según leemos en este texto, no solo cuéntele la historia, sino enséñele lo que Dios manda. Pero mientras le enseña lo que Dios manda, enséñale por qué es bueno cumplir eso que Dios manda. O sea, no es que ahí, no robarás, papá, ¿y por qué? Porque es bueno, ¿no ven? Porque Dios dice y ya. Si notan que ahí el papá lo que tiene que responderle, Dios nos mandó a cumplir estos mandamientos y estos estatutos, dice el versículo 24-25, Dios nos mandó a cumplir estas cosas para que nos vaya bien. ¿Sí o no? Para que conservemos la vida, para que seamos prósperos. La motivación ahí. No es bueno mentir. ¿Por qué, papá? Porque sí. Porque no ve que Dios dice. Por eso que usted dice, la Biblia tiene que respetar a su mamá y respetarme. ¿Y por qué? Porque es que es bueno. ¿No se da cuenta que es bueno acaso? No. Enséñele las bendiciones de obedecer a Dios. Háblele de las bendiciones de obedecer al Señor. Háblele de su testimonio de vida y cómo a usted le ha servido en la vida haber obedecido a Dios. Háblele de eso. Enséñele que obedecer a Dios paga. Enséñele que obedecer a Dios rinde buenos réditos en la vida. Enséñele que obedecer a Dios trae buenas consecuencias. Nos enseña a tomar buenas decisiones que nos evitan dolores y tristezas en la vida. Enséñele esas cosas. No espere que se las enseñe el pastor o que se las enseñe el maestro de escuela dominical o el líder de jóvenes. Enséñeselas usted. Muéstreselas usted con su vida. Entonces, la gente que ama a Dios, en primer lugar, no se olvida de Dios. Ni en las malas, ni en las buenas. Está ahí firme con Dios siempre. Así se ama a Dios en todo momento de nuestra vida. Número 2, la gente que ama a Dios no tienta a Dios. Nunca anda diciendo, si tú existes, demuéstramelo. ¿Ah? Y si tú me amas, entonces cúbreme esa deuda que tengo. Demuéstrame que me amas, a ver, demuéstramelo. No anda en esas cosas. Antes, en lugar de eso, está confiado en el Señor, esperando en Él, con humildad delante de Dios. Y número 3, la gente que ama a Dios instruye a sus hijos, les transmite la fe, les transmite ese mismo amor, les da ese mismo amor que ellos tienen por Dios. Eso hace, así se ama a Dios. Esas son manifestaciones de amor a Dios. Cosas sencillas que usted puede llevar a la práctica para practicar su fe. Amén. Amén. Oremos al Señor. Padre, inclinamos nuestras cabezas ante ti esta noche para darte muchas gracias. Es una bendición oír tu palabra, estar atentos a escucharla
para saber cómo actuar, para saber cómo vivir, Señor. Dios, sabemos que vendrán momentos de prueba. Cuídanos de olvidarnos de ti, Señor, en ese momento. Sabemos que vendrán crisis de fe en nuestra vida. Por favor, cuídanos de olvidarnos de ti en ese momento. Sabemos también que vendrán momentos de bendición, de victoria, de éxito, de prosperidad. También allí cuídanos de olvidarnos de ti, Padre. Protégenos de fallarte de esa manera. Protégenos de serte infieles de esa forma, Padre. ¿Cómo haríamos una cosa tan mala después de haber recibido tanta bendición y tanto amor de tu Padre? Ayúdanos a no tentarte, Señor. Que no llegue el día, el momento en que nos hallemos desafiándote con altanería, Señor. Exigiéndote pruebas de tu respaldo o pruebas de tu existencia, Dios mío. Manténnos confiados, manténnos humildes, manténnos sometidos a ti, viviendo por fe y no por vista, Señor. Te pedimos, son peligros en los que podemos caer en un momento de desesperación, pero protégenos, Padre. Y ayúdanos, Señor. El amor que sentimos por ti, debemos transmitirlo a nuestros hijos, enseñárselos, para que nosotros seamos iniciadores o secuenciadores de una cadena que llegue hasta 1000 generaciones, que rompa la maldición del pecado en nuestras familias, en nuestras generaciones, que deje aparte el pecado, que no permita que el pecado reine en nuestras casas, sino que sea tu temor, que sea la adoración, que sea el amor por ti, el principio regidor en nuestros hogares, Señor, de aquí hasta 1000 generaciones. Queremos generaciones de bendición, queremos generaciones benditas, no generaciones en maldición, Señor. Pero sabemos que para ello debemos amarte y transmitir ese amor, esa pasión, ese fuego por ti a nuestros hijos, y encargarles a ellos que lo traspasen a sus generaciones. Que nuestras palabras, nuestra vida sean un ejemplo para ellos, Dios mío. Esta noche te damos gracias por tu palabra, Padre bendita, en el nombre de Jesús. Amén y amén.